impone su punto de vista a las demás secretarías. ¿No sería lógico agrupar Hacienda y Economía? ¿Cómo no? Yo creo que allí, en esta reingeniería que planteamos del sector público, de las secretarías, perdón, tu nombre es Pedro. Yo creo que hay mucho que hacer en esa y en otras. Con economía, por ejemplo, nosotros hemos tratado de empujar mucho un programa de competitividad que tiene una enorme cantidad de aspectos. Muchos de ellos, efectivamente, tienen que ver con Hacienda. Entonces, yo creo que tu planteamiento es un planteamiento que tiene sentido. Yo creo que se podría llevar a cabo. Muchos de los programas de economía tienen que ver con estímulos financieros y con programas financieros. No hay duda que la parte también del comercio exterior está muy vinculada pues en muchos casos a programas específicos de estímulos también, ¿no? Y de protección, etcétera, etcétera. A normas, a regulación. Yo creo que no es una mala idea. Francia es un caso muy interesante, es una economía, es decir, pasan muchas cosas y Francia se mueve poco, ¿no? Hoy, el centro de Europa, Alemania y Francia en particular, ahí están, y bien, ¿no? Y bien. A diferencia del resto de Europa y de Europa oriental, pero con un efecto muy interesante, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de lo que podríamos hacer, no hay duda, ¿no? En economía nos enfrentamos de veras a una decepcionante lentitud en términos de resolver, por ejemplo, la parte de normas y la parte de competitividad, ¿no? Y en parte tiene que ver con que no tienen a veces ni los instrumentos ni la capacidad para hacerlo, ¿no? Yo creo que es una idea muy interesante, claro que sí. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Pineda, vengo de Chiapas. Muchas gracias, muy interesante tus puntos de vista. Coincidimos en muchos de ellos, casi por no decir a todos. He escuchado y en lo personal yo he pensado que tal vez el incremento del impuesto al consumo, como ya lo han hecho otros países, más que a la renta, le traería algún beneficio a nuestra problemática como país. Es decir, repito, pensar más en gravar el consumo, que ahí graban a ricos y pobres, en la inteligencia de que a los pobres se les puede regresar, como decías tú, esos 10 pesos, más que a la renta, para que se estimule la creación de empleos y la producción. Sin la menor duda. Nuestro país es uno de los pocos países que no grava el consumo. ¿Qué quiero decir con que no grava el consumo? El 40% del consumo en nuestro país no está grabado. Es escandaloso. Es decir, no hay duda que tenemos que dar pasos muy importantes para gravar el consumo. De ahí la fortaleza de las finanzas públicas del resto del mundo. Creo que con excepción de Haití y probablemente algún africano, nosotros somos de los peores en este sentido. Es decir, gravar el consumo tiene enormes ventajas, la que acabas de decir, Eduardo. Uno, grava a todo el mundo, ricos y pobres. Grava de manera además proporcional, que es progresista, ¿no? Que no es regresivo, que es progresivo, el consumo, que pague más el que más consume, evidentemente. Y hay una miopía, ¿no? En esto de que se dice, lo acabo de oír en el radio hoy en la mañana de nuevo, cuando venía para acá. El IVA es regresivo. Bueno, pues que nos expliquen por qué, ¿verdad? Claro, hay que regresar el dinero, pero hay que regresarlo y hay manera de regresarlo. Tienen otras ventajas, y es que al gravar el IVA todas las actividades, o el consumo, todas las actividades, se da un paso enorme en la evasión y en la ilusión, ¿no?
que es fundamental. Hombre, el ISR se podía incrementar de manera muy importante si grabamos el consumo, así de sencillo. ¿Por qué? Pues porque habría facturas, ¿no? Se exigirían, o no recuperas, ¿verdad? O no lo puedes transferir. Entonces, es fundamental. El movernos a grabar el consumo es fundamental. ¿Hay cosas que hacer en el ingreso? Sí. El IETU, bueno, es otro tema, hay que ver cómo lo podemos mejorar, pero el IETU como está no podría sustituir al ISR, hay que hacerle alguna cirugía mayor probablemente, ¿no? O quitarle la E al IETU y llamarlo ITU probablemente, y grabar el PIB. O sea, grabar, ahora sí, el valor agregado del país, que no es el IVA, ¿no? Es lo que producimos, lo que agregamos de valor a los insumos que tenemos y grabarlo con una tasa única, etcétera, etcétera. Esto ya es un tema un poquito más técnico, pero se puede hacer. Pero el consumo hay que grabarlo. No puede ser que el 40% de nuestro consumo no esté grabado. Creo que Haití solamente está peor que nosotros, ¿no? Esto es muy serio. No hay duda que ese es el camino. De ahí la importancia del IVA, de impuestos al consumo. Estados Unidos no tiene IVA, nos argumentan. ¿Cómo no? Bueno, pues no se llama IVA. Todos los estados tienen un impuesto al consumo y se diferencian, ¿no? Y compiten entre... Bueno, sí, ya sabemos, pero por supuesto que hay impuestos. Francia fue el primer país en establecerlo, ¿no? Y hace muchísimos años, ¿no? Nosotros hemos ahí coqueteado, bajado, subido, ¿no? Creo que en 80 fue cuando lo introducimos, ¿no? No me acuerdo si 80, 80. Y lo bajamos, lo despedazamos, lo deshicimos y pues ya ahí tenemos un animal raro. Fundamental. Yo creo que esa es